En nuestro canal hablamos constantemente de las fascias, de los músculos y las fascias, que tienen mucho que ver con la ausencia de dolor. ¿Pero qué son exactamente las fascias? Hoy quiero hablar sobre qué hacen las fascias, por qué son tan importantes y por qué, sobre todo, son tan importantes para estar libre de dolor. ¿Qué hay que tener en cuenta para ponerlas en forma y así poder llevar una vida sin dolor? Y quiero explicártelo de tal manera que no necesites conocimientos previos para entenderlo. Así es como ves el cuerpo. Si sacas de este cuerpo todo lo que no son fascias, entonces este cuerpo se ve casi igual que antes. Un poco demacrado, un poco hundido, sí, porque ya no hay líquido adentro, pero la forma en general, los órganos, dónde están, cómo están colocados, al final cada célula sigue en su lugar. Pero si sacas de este cuerpo todo lo que son fascias, entonces el cuerpo se colapsa y tienes frente a ti un enorme montón de células con líquido, y del cuerpo, de su forma y estructura, ya no queda nada. Y ahí ya puedes darte cuenta de que la fascia es la que da forma. La fascia, solo hay una. No hay diferentes fascias, hay una sola, que sin embargo adopta en diferentes, estados, por así decirlo. Entonces, para nosotros, una fascia muy importante es la que toca el músculo, prácticamente lo envuelve. ¿Te lo puedes imaginar? Tienes un músculo. Sí, puedes verlo ahí. Tienes un músculo y alrededor del músculo está la fascia. Y la fascia se une donde el músculo termina y forma el tendón, como puedes ver ahí. Pero eso es solo un ejemplo. La fascia también es mucho más pequeña, mucho más parecida a un hilo. Ni siquiera se reconoce como una estructura o una forma fija. Al final, la fascia conecta todas las estructuras del cuerpo entre sí. Hasta dentro de las células e incluso hasta el material genético. Así que son unidades muy pequeñas, hilos diminutos hasta llegar a redes. También hay diferentes clasificaciones. El tendón está estructurado de manera diferente a las fascias que recorren el músculo. Quizá, si comes carne, sabes o ves que cuando la cortas, siempre hay esos hilos blancos adentro. A veces pueden ser más gruesos, entonces se cortan y no se comen, porque las fascias, en ese caso, son duras, y atraviesan el músculo como una red. Toma una naranja, esos hilitos blancos que están por todas partes en las naranjas, eso se puede comparar con la fascia. Sí, cada pedacito de naranja está envuelto por una fascia, y luego hay áreas más blancas alrededor y así sucesivamente. Así que todo el cuerpo está atravesado por eso. Así que, al final, puedes imaginarte la fascia como una enorme telaraña tridimensional que se extiende prácticamente por todo el cuerpo y, como dije, lo mantiene todo unido. Y en la telaraña, por supuesto, también hay arañas. Y las arañas, ellas tejen, quitan hilos, añaden hilos y reparan. Y de la misma manera, puedes imaginarte pequeñas partículas, llamadas fibroblastos, que trabajan prácticamente en la fascia, creando nuevos hilos y reparando los hilos. Quitan, unen, forman tramos más grandes. Y ahora, por supuesto, te preguntas, ¿de dónde viene la forma de la fascia? Y esa, por supuesto, tiene una base genética, y luego viene el movimiento. Y el movimiento hace que la estructura de la fascia también cambie, dependiendo de dónde se tengan que transferir fuerzas. Entonces, se sabe que la estructura de la fascia se construye con fibras formadas de esa manera, ya que ciertas velocidades de flujo en el líquido intercelular provocan ciertas reacciones en los fibroblastos. Imagina que hay una cantidad infinita de estas pequeñas piezas que están constantemente moldeando la fascia según cómo nos movemos. Y ahora llegamos a la interacción entre la fascia y el músculo. Hace un momento dije que siempre decimos que la fascia es el hábito o refleja el hábito de los músculos. ¿Qué queremos decir con eso? Porque al final, el movimiento que hacemos se realiza activamente a través de la tensión de los músculos y al relajar los músculos. Así es como se produce el movimiento, y la fascia está ahí de manera pasiva, y cada vez se estructura más para complementar lo que los músculos reflejan, y por así decirlo, dirigirlo en una dirección. Y la interacción puede llegar al punto de que, por ejemplo, en personas que tienen dolor de espalda. Pero en Lipscher and Bracht sabemos que el dolor de espalda se produce por eso.
que acortamos en la parte delantera, nos vamos encorvando cada vez más hacia adelante y hay que compensar por detrás. Y nuestra interpretación de que la fascia de la espalda es el doble de gruesa, en comparación con personas que no tienen dolor de espalda, es simplemente que el cuerpo se da cuenta, hay que sostener por detrás, y entonces la fascia se engrosa, para poder transmitir estas fuerzas y que la persona siga siendo más o menos funcional. Y ahora, más específicamente sobre el dolor. La mayoría de los dolores en el cuerpo humano se producen porque ciertas tensiones musculares son demasiado altas. Y estas tensiones son demasiado altas cuando ya no existe cierta movilidad, cuando no se puede doblar o estirar completamente hasta la posición final. Cuando se pierde un movimiento que en realidad está previsto. Y en ese momento, los músculos aumentan su tensión para poder lidiar con la situación. Y las fascias también se acortan junto con ellos. Por ejemplo, si no hago este movimiento de estiramiento durante mucho tiempo, porque tal vez tuve el brazo enyesado por alguna razón, y ahora tengo que volver a estirarlo, entonces me va a costar mucho trabajo. Porque entonces la estructura de las fascias, también los músculos, pero también las fascias, se han adaptado a esta posición acortada y ya no pueden ceder. Y si entreno eso, que me estiro y siempre vuelvo a alargar y pongo tensión ahí, tensión de estiramiento, entonces la fascia reacciona, vuelve a cambiar y se reconstruye, y la fascia trabaja en conjunto con el músculo. La unidad que es aún más difícil de convencer para que vuelva a ser más larga y deslizante, para que pueda ceder más, sobre todo cuando la fascia está apelmazada. Se dice que la fascia se apelmaza. El Dr. Robert Schleip, un famoso investigador de fascias de la Universidad de Ulm, ha demostrado que la fascia se apelmaza, que, cuando están en movimiento una y otra vez, es decir, cuando se estiran, pierden su longitud, se vuelven a estirar, entonces desarrollan una especie de estructura de rejilla de tijera. Es como una pantimedia. Muy elástica, y cuando se contrae, sin formar pliegues, se vuelve más corta. Y esta estructura de rejilla de tijera se va perdiendo cada vez más por el apelmazamiento, pero se puede volver a entrenar haciendo algo, simplemente estirándola de nuevo. Así que el músculo y la fascia, en realidad, no se pueden separar en absoluto. Cuando te estiras, cuando fortaleces, cuando haces cualquier cosa con tus músculos, siempre tiene un impacto en la fascia. Y por eso siempre tenemos esta interacción, y decimos que la fascia y los músculos son la causa. Cuando están acortados, cuando tienen demasiada tensión, cuando no pueden ceder lo suficiente para el dolor. Y cuando eliminas ese acortamiento, esa tensión excesiva, la mayoría de los dolores desaparecen, y la fascia se normaliza igual que el músculo también se normaliza. Y quizás sepas que en Liebscher Embracht usamos rodillos de fascia tanto en la terapia como en la autoaplicación y la autoayuda. Así que hacemos un masaje con rodillo de fascia. ¿Por qué hacemos eso? Esa fue una etapa para nosotros, porque en los primeros años solo nos enfocábamos en los músculos y la tensión muscular. Y luego llegó la investigación de las fascias y aparecieron estos rodillos. Y nos dimos cuenta de que con estos rodillos podíamos apoyar aún más la relajación que ocurre en el músculo. Y al mismo tiempo, el uso de estos rodillos, que desarrollamos especialmente, permite que el líquido en las fascias se mueva mejor. Entonces, al final, es por eso, cuando las personas desarrollan dolor, por ejemplo en el hombro o en otra parte, y el movimiento está limitado, y luego el dolor limita aún más el movimiento, entonces el metabolismo disminuye. Eso significa que todo el intercambio de nutrientes, el transporte de sustancias hacia las células y la eliminación de desechos se reduce cada vez más porque ya no hay movimiento. Y en el momento en que empezamos a introducir movilidad durante el tratamiento del dolor, ese es el método natural para que la fascia siempre esté bien irrigada, pero como ayuda inicial. Cuando el metabolismo está muy lento, la fascia está adherida, apelmazada, entonces trabajamos la fascia con el rodillo. Y puedes imaginarlo como si estuvieras rodando sobre una esponja, y al rodar exprimes el agua sucia, para que detrás del rodillo pueda filtrarse agua fresca con nutrientes. Y eso ha resultado ser realmente útil en combinación con los ejercicios.
Y al mismo tiempo se ha demostrado que al rodar para aumentar el metabolismo, también se activan receptores que contribuyen aún más a la relajación. Y la relajación es precisamente lo que nos lleva a estar libres de dolor, a que tengamos menos tensión de base y podamos movernos con mayor libertad. Y para aprovechar al máximo este efecto, nunca rodamos de un lado a otro, sino que solo rodamos en una dirección. Siempre rodamos solo en dirección al corazón. ¿Por qué? Imagina que tienes una habitación llena de suciedad y la estás barriendo. Entonces, no barres una vez a la izquierda, una vez a la derecha, otra vez a la izquierda, otra vez a la derecha, sino que barres en una sola dirección hasta que la habitación esté limpia. Y esa es exactamente la razón por la que no rodamos de un lado a otro. Rodar de un lado a otro, como se hace en el deporte, tiene otros motivos, pero nuestra forma de usar el rodillo sirve para activar el metabolismo y generar aún más relajación, no tensión. Porque rodar rápido genera más tensión. Por eso a veces se hace eso en el deporte, antes de una competencia. Nuestra forma de usar el rodillo es completamente diferente, y por eso también desarrollamos nuestros propios rodillos, que son más suaves, para que los huesos, que a menudo son sensibles al dolor en pacientes con dolor, no hagan que ya no se pueda rodar. Así que es más suave. Tenemos una suavidad en la superficie que nos permite presionar con mucha fuerza. Eso significa exprimir mucha agua sucia de la, digamos, esponja de las fascias, para que pueda fluir agua fresca con nutrientes nuevos. Quizá eso fue mucha información para ti, pero me interesaría mucho saber, ¿qué fue nuevo para ti? ¿Qué preguntas tienes todavía? ¿Quieres que profundicemos más en el tema? ¿Te sirve esto como motivación para hacer los ejercicios? Por favor, deja un comentario. Y aquí encuentras un video con los 3 errores más comunes al usar el rodillo para fascias. Definitivamente deberías ver esto antes de hacer ese tipo de ejercicios.